Te hemos tratado de una lesión en el tobillo, ¿no? Sí, ¿En qué tobillo? en el derecho. ¿Qué era exactamente? ¿Eran E15 de tobillo? Uno fue un E15 y otro me hice daño en el hueso de crecimiento. De crecimiento, muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo te hemos tratado? ¿Te hemos puesto escayolas, inmovilizaciones? Me pusisteis una escayola y me lo inmovilizasteis. Muy bien. ¿Y has tenido algún problema después? No, ahora mismo estoy compitiendo y corriendo. ¿Se te hincha el tobillo? No, nada. ¿Tienes dolores o derrames? Nada. ¿Tú estás contenta? Sí, mucho. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de una patología súper frecuente. Una patología como es el E15 de tobillo. Quizá por su complejidad y por su duración lo hagamos en varios apartados. En este primer apartado vamos a hablar de la incidencia, de la problemática que representa y de la anatomía de cómo se producen los resultados. Posteriormente haremos hincapié en lo que es la prevención de la inestabilidad en otros vídeos y el tratamiento de las lesiones agudas, así como el tratamiento de las lesiones crónicas. ¿Qué cosas podemos aportar a ese tratamiento para que ustedes tengan una mayor fuente de datos objetivos donde soportar su decisión para tratar esta lesión? Bien, el E15 de tobillo es una patología muy frecuente, en el sentido de que un 40% de personas que hacen actividad deportiva lo van a padecer a lo largo de su vida. De este 40%, en estudios de Inglaterra, hechos por Van Bergerick en el 2002, indicaban que un 300.000 personas al año lo padecían. Los Estados Unidos, en estudios americanos, publican que se producen unos 10.000 E15 de tobillo por día. Son lesiones muy frecuentes, como decimos. Pero el problema va a surgir con que un 15 o un 20% de estas lesiones pueden producir una complicación secundaria. Y esa complicación va a dar más problemas que el primer E15 de tobillo. Entre las complicaciones secundarias más importantes debemos de indicar la inestabilidad, es decir, la sensación de la persona de que el tobillo se va. Eso lo podemos ver por medio de test clínicos, tanto como por test radiográficos. Al hacer posiciones forzadas podemos ver que el tobillo se sale de sus estructuras. Estas estructuras son incompetentes. Hablamos de dos tipos de inestabilidad. Una inestabilidad que podemos llamar funcional, es decir, la inestabilidad que la persona va a desarrollar en actividades de la vida diaria, como por ejemplo al andar, donde nota que el tobillo se le mueve o no es competente, y la estabilidad mecánica, es decir, aquella inestabilidad donde al someter al tobillo a pruebas de correr, saltar, etc., la persona nota que el tobillo no es estable. Bien, para entender un poquito el concepto de inestabilidad, debemos de ver lo que es la estructura del tobillo. La estructura del tobillo, como en otro vídeo les hemos expuesto, está formada por la tibia y el peroné. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo saco, esto es como una mortaja, como un pilón, donde encaja perfectamente el astrágalo. Bien, esta estructura ósea es responsable del 30% de la estabilidad del tobillo, ¿de acuerdo? Luego tenemos unos estabilizadores de partes blandas, donde indicamos los estabilizadores dinámicos, que serían los tendones peroneos, en concreto el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, que discurren por este canal que hay aquí en la parte lateral del peroné, y tienen una polea de reflexión que es el retináculo peroneo superior, y por debajo del mismo el retináculo peroneo inferior. Estos tendones peroneos son eversores del pie, es decir, hacen así al tirar. Lo pueden saber muy bien las personas que hayan padecido, por desgracia, la poliomielitis, que no tienen estos estabilizadores dinámicos, y son estructuras que el peroneo lateral corto se va a anclar en la base del quinto meta,
y metatarsiano y tiene implicación en lo que se llaman las fracturas de Jones, mientras que el peroneo lateral largo va a ir por debajo del pie y va a estabilizar el pie. Bien, estos músculos, por tanto, serían los estabilizadores dinámicos de la parte lateral del tobillo. Y luego tendríamos los estabilizadores ligamentosos, que serían estáticos y que están representados por 3 ligamentos. Uno es el ligamento peroneo astragalino anterior, que discurre desde la parte del pico del peroné hacia la parte anterior del pie, como pueden ver en el dibujo. Es el que con más frecuencia se lesiona. Posteriormente tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior y finalmente el peroneo calcáneo, como han visto en el dibujo. Bien, los 2 ligamentos peroneo astragalino, el peroneo astragalino anterior y el peroneo astragalino posterior, impiden que el tobillo se mueva en este sentido. En un sentido, el astrágalo se deslice antero-posterior a la mortaja, ¿de acuerdo? Para eso lo estabiliza, siendo el más importante, el más resistente, el peroneo astragalino posterior. Y luego tenemos otro ligamento, que es el peroneo calcáneo, que va desde el pico del peroné hacia el calcáneo por debajo del retináculo extensor e impide la eversión de la suba astragalina. Como digo, hay condiciones que pueden favorecer que una persona tenga más E15 de tobillo. Por ejemplo, en las condiciones como el pie cabo, es decir, en las condiciones que existe mucho puente, normalmente se asocian a un varo del calcáneo. Es decir, si este sería la posición normal, pues el calcáneo estaría en varo. Son personas que pisan de lado hacia adentro, por el talón. Pues eso, si ustedes ven aquí, hace que se tensen más los ligamentos de la parte externa, que es lo que yo tendría en el bolígrafo. Por tanto, las personas con pie cabo tienen más tendencia a tener el E15 de tobillo. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues cuando el astrágalo rota, se sale, digamos así, sufre un esguince, como están viendo ustedes aquí, pues la parte medial del astrágalo puede chocar contra la cúpula de la tibia y se pueden producir lesiones en el ángulo interno o posteromediales o mediales, producidas entre el astrágalo y la tibia. De igual forma, el astrágalo, al rotar hacia atrás, puede lesionar la fíbula y producir lesiones osteocondrales en el ángulo posterolateral de esta zona. Si el proceso continúa o no se cura, porque no olvidemos, estos ligamentos, estos estabilizadores, son estabilizadores que pueden verlos en este dibujo, son intracapsulares, es decir, que están dentro de la cápsula. La primera vez que ustedes tengan un E15, si no le ponen un tratamiento adecuado, se abrirán. La segunda vez se abrirán un poquito más y cicatrizarán. Y la tercera vez se abrirán. Siempre habrá una conexión, pero siempre producirán una inestabilidad, como el ejemplo que les muestro en mis manos. Si esto ocurre, si esa condición está ocurriendo, aparecerá subsecuentemente un edema, una inflamación en el recorrido de los tendones peroneos, la tendinitis peroneal, y finalmente, si hay una traslación, pues aparecerán formaciones osteocitarias en el margen anterior de la tibia, con dolores asociados. Es lo que le ocurre a muchos deportistas, que después los tenemos que operar bien por artroscopia, bien por otro medio. Por ello es importante que conozcamos la anatomía, y esto, aunque sea una lesión tan frecuente, no lo sometamos a una desconsideración simple E15. Es un motivo muy frecuente de consulta traumatológica. En los niños tenemos que tener una consideración especial, porque los niños tienen unas situaciones que está creciendo el hueso, ¿de acuerdo? Y es mucho más fuerte el ligamento que la fisis de crecimiento. Luego, casi en los niños no se producen E15. Lo que se van a producir sobre todo son lesiones fisarias en el cartílago de crecimiento, normalmente lo que llamamos epifisiolisis, que pueden ser de varios grados. Lo primero que debemos de descartar es que exista una fractura asociada, y sobre todo en niñas, por ejemplo. Este es un caso de una niña con una fractura muy compleja, una fractura triplana,
en el pie. Ven ustedes que tuvimos que recurrir a una osteosíntesis y luego un proceso de rehabilitación. En otros casos, como en el vídeo que les expongo, pues lo que hay que hacer es hacer un seguimiento muy importante del atleta cuando tiene un esguince y tratarlo para que esa condición de inestabilidad no se vuelva a producir. Muy bien, pues esto sería lo que yo les quería explicar hoy de la patoanatomía del esguince de tobillo. En siguientes vídeos les iré explicando el tratamiento de las lesiones agudas, cómo hay que tratarlas normalmente, cuándo hay que hacer cirugía, cuál es la medicina basada en la evidencia e incluso en la inestabilidad. Pues espero que les haya servido a ustedes este vídeo a título informativo. Muchas gracias. Todo lo máximo que puedan. Para atrás y ahora para adelante. Para detrás y para adelante. ¿Te duele? ¿Baja la vuelta? ¿Cuánto tiempo hace que estás operada? 3 meses y ya. ¿Y qué es lo que te pasó? Porque me dolió. No, pero digo, ¿cómo te hiciste esta fractura? Porque en la feria en un tobogán, al caer, pues caí mal y